¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos todos nuevamente a un nuevo video de nuestro canal. Y para hoy traemos para ustedes una reparación de una lacto. Se trata de una MSI Katana GL66 que está presentando problemas de sobrecalentamiento en su funcionamiento. Si quieres saber cómo lo reparamos, tienes que quedarte aquí en este canal, que ya comenzamos. Para comenzar, vamos a realizar el desarmado del equipo, comenzando quitando los tornillos de la parte trasera. Esta lacto se desarma solamente con la tapa de la parte de atrás, así que no es tan complicado abrirlo, así que vamos a proceder con el desarmado. Procederemos a utilizar nuestra herramienta de siempre, el desarmador eléctrico. Empezaremos a retirar los tornillos de izquierda a derecha. Una vez que ya retiramos todos los tornillos de la parte posterior de la lacto, lo que procede sería retirar la lacto, que solamente queda agarrada con los clips de plástico. Hay que tener sumo cuidado al momento de retirarlo. Podemos utilizar una herramienta plástica como la que voy a utilizar yo. Se las muestro. Podemos utilizar estas, no sé si se aprecia. Podemos utilizar estas herramientas plásticas que nos ayudará a no dañar ni rayar la superficie plástica del equipo. Esto es muy recomendado por hacer un trabajo bueno. Así que vamos a retirar la tapa y ver los componentes internos. Los cuales ya podemos apreciar los componentes internos que tenemos: la batería, su unidad de SSD M2, un espacio para colocar un disco SATA, ya sea uno mecánico o uno estado sólido. También tenemos su módulo de Wi-Fi y Bluetooth, y por aquí podemos ver la RAM que tiene ahorita mismo. Tiene ahorita mismo dos módulos de RAM colocados. Podemos observar que tenemos el procesador y tenemos la GPU. Ahorita mismo lo que el cliente nos dice es que está presentando problemas específicamente en esta área, que se está calentando mucho. Así que vamos a revisar lo que es la pasta térmica primero. Vamos a desmontar la disipación, verificar que los ventiladores estén limpios, verificar que los ventiladores estén funcionando también y verificar que los thermalpads de cada unidad estén bien colocados. No vaya a ser que hayan colocado unos thermalpads que no son los correctos, o ver si los thermalpads están en un buen estado. Si están en un mal estado, hay que reemplazarlo entonces, en dado caso. Vamos a proceder a desconectar la batería para que no quede corriente y desmontar los módulos de la memoria RAM y el SSD también. Bueno, de primera mano, al retirar el estado sólido del equipo, vamos a enfocarlo para ver si lo podemos enfocar un poquito más cerca de la... Podemos observar que encontramos unos thermalpads en la parte de abajo del M2, del SSD. Para mencionarle, esto está mal. Estos thermalpads, que son demasiado gruesos igual, está mal colocado, porque en esta parte lo que está haciendo es que está transfiriendo el calor a la motherboard del equipo y no está haciendo nada. El que lo haya colocado lo hizo de una forma incorrecta, ya que los thermalpads no van ahí. En dado caso, si colocas los thermalpads, para darle un poco más, se deben colocar en el área de chip, o sea, deberían ir en la parte de aquí, en la parte de encima, para que el calor que generen los chips sea transferido al disipador. Pero en este caso, este M2 no cuenta con disipador para decir que vaya a disipar algo de calor. Es más, los tenía en la parte posterior, en el cual tenía esta cinta.
Si me dices que lo colocaron para mantenerlo recto, eso es algo ilógico porque con el tornillo él tiene un bordo en el cual mantiene elevado el disco duro. Nunca va a tocar la parte de abajo. Entonces, esto es algo incorrecto. Vamos a ver si esto no estaría afectando tanto el calentamiento del equipo, porque puede ser que se estaba transfiriendo algo de calor a la motherboard y esto puede dañar al equipo. Retiramos los módulos de la memoria RAM. Tiene dos módulos de DDR4, uno de 16 GB y el otro de 8 GB. Vamos a lo que es retirar los tornillos de la disipación para poder sacar y verificar cómo está el estado de la pasta térmica, y para ello vamos a desconectar la batería para que no queden con corriente en el equipo y evitar cualquier corto. Listo, ya tenemos retirado, y acá vamos a desconectar los ventiladores. Listo, acá de este lado. Ahora procedemos de este lado. Este lado tenemos. Ahora vamos a quitar los tornillos de los ventiladores de ambos extremos y levantar. Así que procedemos con eso. Ahora la vamos a acomodar para acá. Esta es mi primera vez desarmando este modelo de computadora. Para los que quisieran saber. Bueno, pero podremos ver si tenemos buena consistencia en la pasta térmica. Así que sí tenemos pasta térmica aquí, y hay cierta transferencia, no sé si se la pueden ver, en los thermal pads. Vamos a colocarlo por acá, y aquí podemos ver que la pasta térmica se regó fuera de los chips. Vamos a realizar una limpieza y le vamos a colocar pasta térmica, porque puede ser que tenga demasiada pasta térmica y eso está afectando. Así que vamos con eso. Bueno, ya tenemos aquí limpio el procesador y también ya tenemos limpio el GPU. Nos costó un poquito retirar la pasta térmica que estaba regada en los circuitos que están cerca, pero ya lo tenemos todo limpio. De igual forma también ya quitamos la pasta térmica excedente en los disipadores. Como ven, ya lo tenemos limpio para proceder a revisar los thermal pads y eso. Bueno, nuestro cliente ha decidido cambiar los pads térmicos. Aunque no estaban tan mal estado, lo más recomendable sería que se cambiaran todos los pads térmicos por unos nuevos. El cliente va a comprar de su marca preferida, nos lo va a mandar y vamos a terminar la reparación de esta laptop
MSI Katana GL66. Y hacer la prueba de rendimiento más la prueba de temperatura, a ver si sigue con el mismo problema. Así que, para ponerlo más en contexto, ¿qué fue lo que le realizamos? Realizamos una limpieza a la disipación. Dejamos todo limpio, quitamos los par térmicos viejos, limpiamos los ventiladores, las rejillas se vieran bastante limpias, igual también las limpiamos. Limpiamos todo lo que es la placa madre, todo lo que es procesador, lo que es GPU. La limpiamos, le dimos una limpieza general. Solamente estamos esperando que nos llegue los thermalpad para poder reemplazarlo. En este equipo usa thermalpad de 1 milímetro y de 0.5 milímetros, y un thermalpad en una parte en especial utiliza uno de 2 milímetros, que sería esta parte aquí, que es la parte más pequeña. Tendríamos que usar un thermalpad un poquito más grueso. Podríamos utilizar 2 de 1 milímetro pegado, igual no alteraría el funcionamiento porque sumaría los 2 milímetros necesarios para esa parte. Lo otro que sería es ya armarlo y hacer la prueba. Así que ya tenemos con nosotros los thermalpads que vamos a estar colocando en nuestra Katana GL66. Así que vamos a ver el procedimiento que vamos a utilizar y vamos a ver los pasos para colocar estos thermalpads. Marcamos el tamaño de los thermalpads para hacer el recorte. Estamos usando algo aquí, una medida aquí que sacamos de la medida que tiene los disipadores para hacer el recorte del thermalpad. Aquí ya lo tenemos marcado. El de esta área ya lo tenemos marcado, así que lo recortamos y lo ponemos ahí. Vamos a hacer eso. Ya tenemos aquí colocada la pasta térmica en sus respectivos sitios. Como podemos ver, la recortamos al tamaño de los chips que tenía la computadora. Ahora lo que vamos a hacer es colocar la pasta térmica a la GPU y al procesador. Así que vamos con eso. Y listo, ya tenemos distribuida nuestra pasta térmica sobre el chip y sobre el procesador y sobre la GPU. Recuerden que antes de colocar el disipador se debe quitar los plásticos de los pads térmicos, porque si lo deja no va a hacer contacto con los pads y no va a transferir la calor. Ya una vez que ya tengas la pasta térmica colocada en el CPU y la GPU, entonces procedemos a quitarle los plásticos a los pads térmicos uno a uno para colocar entonces el disipador en su posición y hacer las pruebas del test. Utilizaremos esta herramienta de punta, la cual nos va a facilitar tomar los plásticos de los pads térmicos con cuidado. Listo, ya retiramos todos los plásticos de los pads térmicos y ahora vamos a proceder a colocar el disipador en la computadora. Vamos a colocar lo que es la memoria RAM primero. La colocamos. Listo, ahí la tenemos. Colocar el disipador. Estoy asegurando de que todo quede en su lugar. Como podemos ver aquí, ya tenemos ensamblado, ya colocamos el disipador, ya apretamos los tornillos y ya tenemos el computador listo para hacer la prueba de temperatura. El primer encendido para ver qué tal, ya le colocamos la memoria RAM y todo lo demás, así que vamos a cerrarla y hacer la prueba de temperatura para ver si ha mejorado un poco con respecto a cómo llegó acá.
ya con sus packs térmicos nuevos, su pasta térmica nueva. No le grabé la parte de ensamble, ¿no? Porque es lo mismo que se hizo al principio del video, sacándole y volviéndolo a poner, es lo mismo, así que omitimos la parte esa y nos fuimos directamente a esto. Así que ahorita voy a cerrarla, cosa que también ya vimos en el video para no hacer un video tan largo. Vamos a cerrarla y hacer la prueba. Ya encendió, inició su sistema operativo. En este caso tenemos instalado Windows 11. Vamos a buscar un programa para hacerle un benchmark y ver cómo se comporta. Podemos observar que aquí estamos haciéndole la prueba del estrés al procesador, en el cual es un Intel de 11ª generación i7. Podemos observar que está en un 19% de su uso y la temperatura está a un 60 grados. Y la temperatura de la tarjeta de video está en unos 50 grados, ya que no está siendo estresada ni nada de lo otro. Esta es la temperatura más o menos normal de este equipo cuando ya le hemos cambiado los thermal pads por unos thermal pads nuevos y le hemos cambiado la pasta térmica al procesador y también le hemos cambiado la pasta térmica al chip de la tarjeta de video. Podemos ver un poco más de cerca que la temperatura se mantiene constante y no se altera tanto como antes nos decía el cliente. También podemos ver ahora que el procesador está en su prueba a un 100% de su uso y la temperatura se mantiene bastante estable en unos 90 grados, 80 grados creo que por ahí. Esta es la temperatura de la tarjeta de video que ahora le estamos haciendo el bench a la tarjeta de video en un uso de 100% de su capacidad. Mantiene unos FPS estable de 27 FPS y el tiempo de prueba va por los 41 segundos. Podemos ver que la temperatura dentro de la tarjeta se mantiene en 77 grados centígrados. Es una buena temperatura. También mi recomendación para este tipo de equipos que son gamer es que hagan su mantenimiento al día, utilicen su pasta térmica buena, utiliza Thermalpack de buena marca y confíale tu equipo a alguien capacitado y que tenga la experiencia al momento de cambiar estos componentes, porque son muy sensibles al calor si no se colocan los pads con el grosor correcto o no se colocan unos thermal pads de buena calidad. Y este fue el video de donde realizamos un mantenimiento, una reparación a una MSI Katana GL66. Si te gustó nuestro video, no olvides regalarnos un like, que es de suma importancia para el crecimiento de nuestro canal. Y no olvides suscribirte para recibir todo nuestro contenido. Será hasta otro video.